Kisitsuki. Un amor de infancia capítulo 3. Celos. Para comprender la magnitud del alivio que Itsuki sentía ahora al tener a Goku cerca, era necesario descender a las profundidades de su pasado, a esos rincones de su memoria que ella intentaba mantener bajo llave. Años atrás, cuando Itsuki era apenas una niña cuya única intención era descubrir el mundo con alegría, su realidad era muy distinta a la que cualquiera pudiera imaginar. A pesar de provenir de una familia de renombre, su entrada a la escuela no fue el inicio de una etapa feliz, sino el comienzo de un aislamiento sistemático que marcaría su alma. Itsuki se convirtió, casi de inmediato, en el blanco predilecto de las burlas más crueles. Los pasillos de la escuela, que deberían haber sido lugares de risas y juegos, se transformaron para ella en un laberinto de murmullos hirientes. Sus compañeros, con esa honestidad brutal que a veces tienen los niños, la señalaban por su cuerpo, por su forma de ser o simplemente por destacar. Pero lo más doloroso no eran los insultos directos, sino la hipocresía. Muchos se acercaban a ella con sonrisas fingidas, pretendiendo una amistad que no existía solo porque sabían que el apellido Nakano venía acompañado de una fortuna inmensa. Itsuki, anhelando desesperadamente una conexión real, los invitaba a su casa, compartía sus juguetes y les abría su corazón, solo para descubrir que, tras una única visita a la mansión, esos amigos desaparecían. No querían a Itsuki, solo querían ver el lujo en el que vivía. Esa soledad calaba hondo. Maruo Nakano, al notar cómo el brillo en los ojos de su hija se apagaba día tras día, desarrolló un instinto protector feroz, casi asfixiante, intentando blindarla contra un mundo que solo parecía querer usarla. Itsuki soñaba despierta con un amigo de verdad, alguien que pudiera mirarla a los ojos y ver más allá de su ropa o de su cuenta bancaria. Se sentía sumergida en una oscuridad densa, una soledad tan profunda que a veces le costaba respirar. Sin embargo, en esa oscuridad persistente, su madre, Rena, era el único faro de luz. Rena poseía una sensibilidad casi mágica para entender los silencios de Itsuki. Pasaban horas juntas, caminando, leyendo o simplemente estando presentes la una para la otra. Itsuki veía en su madre no solo a su progenitora, sino a su primera y más leal amiga, su confidente absoluta, la persona en la que podía depositar cada uno de sus miedos sin temor a ser juzgada. En el colegio, Itsuki soportaba el bullying y el vacío con una máscara de hierro. Fingía que todo marchaba correctamente, que no le importaba estar sola en los recreos, todo para no arruinar la paz de su hogar. Pero por dentro, se estaba rompiendo en mil pedazos. Fue entonces cuando la vida, en un acto de misericordia inesperada, le envió un ángel guardián, Goku. Goku no llegó a su vida con pretensiones ni etiquetas. Él era una fuerza de la naturaleza, alguien tan puro y honesto que no entendía de estatus social ni de intereses ocultos. Gracias a Goku, Itsuki experimentó lo que era la verdadera felicidad fuera del refugio de su madre. Él fue quien le devolvió la risa, quien le enseñó que no todos se acercaban por interés. Goku se convirtió en su compañero de sueños, en su protector silencioso y en ese hermano de vida que ella tanto había pedido al cielo. Por primera vez, Itsuki sintió que tenía un aliado fiel, alguien que cumpliría promesas y que estaría ahí por el simple placer de su compañía. Fue un año de luz intensa, de juegos que parecían no tener fin y de una paz que ella juró que duraría para siempre. Pero la tragedia, siempre agazapada, decidió atacar de la forma más devastadora posible. La muerte de Rena no fue solo una pérdida, fue el colapso total del universo de Itsuki. El horror comenzó aquella mañana del 8 de noviembre, apenas 3 semanas después de que su madre fuera ingresada de urgencia en el hospital. Cuando Rena falleció, Itsuki sintió que el oxígeno se escapaba de sus pulmones. El vacío volvió a reclamar su lugar, y en medio de ese dolor insoportable, el único que lograba mantenerla en pie era Goku. Su presencia era el único bálsamo para su alma herida. No obstante, el destino le tenía reservado un último golpe de crueldad. Pocos días después de perder a su madre, le informaron que debía mudarse. La separación fue como arrancarle una parte de su propio cuerpo. Ese brillo que Goku había encendido se extinguió de golpe.
Durante 5 largos años, Itsuki vivió en una especie de invierno emocional, esperando, contando cada día, cada mes y cada año, preguntándose si el destino sería lo suficientemente amable como para devolverle a su mejor amigo. Fueron 5 años de recuerdos constantes, de buscar su rostro entre la multitud de personas desconocidas, hasta que finalmente, el 9 de febrero, el invierno terminó. Ver a Goku entrar en ese salón después de 1825 días de ausencia no fue solo un reencuentro. Fue como si la luz de Rena y la esperanza de su infancia se fusionaran para decirle que, finalmente, ya no estaría sola nunca más. En el presente, el sol de la mañana se filtraba a través de los cristales tintados de la luz del apartamento. Juego de luces y sombras que danzaban sobre los rostros de los ocupantes. Para Goku, el día no podía haber comenzado de mejor manera. Tras el fragor de su entrenamiento matutino bajo la gravedad aumentada que su cuerpo Saiyajin exigía, encontrarse con Itsuki en la entrada del edificio había sido como recibir una ráfaga de aire fresco. La invitación a compartir el transporte no fue solo una conveniencia logística. Para él, era la continuación natural de esa conexión que se había reavivado la noche anterior. Sin embargo, al subir al vehículo, el destino, o quizás la organización interna de las hermanas, le jugó una mala pasada a la planificación emocional de Itsuki. El interior de la camioneta era espacioso, pero los asientos estaban distribuidos de tal forma que la cercanía era inevitable. Itsuki, que albergaba la secreta esperanza de sentarse al lado de Goku para susurrar anécdotas o simplemente sentir su presencia, tuvo que resignarse a ocupar un asiento delantero, viendo con una punzada de amargura como el único espacio disponible para el Saiyajin quedaba justo al lado de Miku. Miku Nakano, con sus característicos auriculares de diadema alrededor del cuello y su mirada melancólica siempre fija en algún punto incierto del horizonte, no era precisamente la más abierta de las hermanas. Sin embargo, la presencia de Goku parecía alterar la presión atmosférica a su alrededor. ¿Eres Miku, verdad?, preguntó Goku. No lo hizo con la cortesía forzada de un extraño, sino con una calidez genuina que parecía derribar cualquier barrera defensiva. Miku giró la cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron con los de él y, por un instante, se sintió desarmada por la transparencia de su mirada. «¿Y tú eres Goku, cierto?», respondió ella en un susurro, mientras sus dedos jugaban nerviosamente con un mechón de su cabello. «Exacto». «Oye, Miku, tenía curiosidad, ¿qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre?». Goku se inclinó ligeramente hacia ella, mostrando un interés tan honesto que Miku no pudo evitar bajar la guardia. Pues, me gusta mucho la historia. Sobre todo la de la época de los generales y los señores feudales, confesó ella, su voz ganando un poco de firmeza al tocar un tema que la apasionaba. Y me gusta mucho ver peleas de espadachines, la forma en que dominan el acero y su disciplina me parece fascinante. Goku soltó una exclamación de asombro que resonó en todo el vehículo. Vaya. A ti también te gusta el combate. A mí me encantan las artes marciales, pero siempre he pensado que los espadachines tienen un estilo de pelea increíblemente elegante. La precisión que deben tener para no fallar ni un solo milímetro es algo que respeto muchísimo. La conversación comenzó a fluir como un río después del deshielo. Miku, que solía ser un misterio incluso para sus propias hermanas, comenzó a reírse de las ocurrencias de Goku y a explicarle con lujo de detalles las tácticas de guerra de los antiguos generales. Goku escuchaba con una atención casi devota, asintiendo y compartiendo sus propias experiencias en los torneos. Había una armonía inesperada entre ellos. El guerrero de corazón puro y la chica que admiraba la disciplina del combate. Pero en el asiento de adelante, la atmósfera era radicalmente distinta. Itsuki estaba sentada con la espalda tan recta que parecía una estatua de mármol. Sus manos apretaban la falda de su uniforme con tal fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. No decía una sola palabra, pero su silencio gritaba más que cualquier insulto. Sus ojos, fijos en el parabrisas, no pestañeaban. Estaba atrapada en un bucle de pensamientos donde cada risa de Miku se sentía como una pequeña traición. «Itsuki, ¿pasa algo malo?», preguntó Ichika, quien estaba sentada a su lado. La mayor de las hermanas tenía un instinto muy agudo para detectar el drama familiar.
Tienes una cara muy seria, no has parpadeado en los últimos 3 minutos. Parece que vas a perforar el respaldo del asiento con la mirada. No es nada, chica. Estoy perfectamente, respondió Itsuki. Su voz sonó gélida, desprovista de su habitual dulzura, como si estuviera haciendo un esfuerzo sobrehumano para no estallar. Vaya, susurró Ichika con una sonrisa pícara y divertida. Parece que alguien está sintiendo unos celos monumentales. No sabía que eras tan posesiva con tu amigo de la infancia. Itsuki se giró bruscamente, sus ojos azules destellando con una chispa de furia y vulnerabilidad. No estoy celosa, sentenció, aunque su voz tembló un poco. Solo estoy mirando la carretera y pensando en el examen que tenemos hoy. Déjame en paz. Itsuki volvió a mirar hacia afuera, pero su reflejo en el cristal de la ventana la delataba. No estaba mirando los edificios ni los árboles que pasaban a toda velocidad. Estaba observando a través del espejo retrovisor la forma en que Goku miraba a Miku. Sentía una opresión en el pecho, un nudo en la garganta que no sabía cómo tragar. Ella lo había esperado 5 años. Ella había llorado por él en silencio. Ella era la que tenía el vínculo especial. ¿Cómo era posible que Miku, en apenas 10 minutos, estuviera riendo con él de esa manera? El viaje, que normalmente duraba 20 minutos, se le antojó a Itsuki como una eternidad de tortura. Cada vez que escuchaba a Goku decir increíble, Miku, Itsuki sentía que su corazón se apretaba un poco más, dándose cuenta de que el regreso de su ángel no solo traería luz, sino también una batalla interna que jamás pensó que tendría que librar. La batalla por el afecto del único hombre que realmente había visto su alma. Después de varias horas de viaje, cuando los pies de Goku e Itsuki tocaron el suelo tras bajar del transporte escolar, el ambiente aún vibraba con una electricidad residual. Itsuki caminaba con pasos rígidos, manteniendo una distancia prudencial, con los brazos cruzados y la mirada perdida en algún punto del patio del instituto. Goku, notando que el silencio de su amiga era inusual, la seguía con paso calmado hasta que llegaron a un rincón apartado, lejos del bullicio de los demás estudiantes que corrían hacia sus clases. «¿Y bien, ya desayunaste, Goku?», preguntó Itsuki. Su voz sonaba plana, desprovista de su calidez habitual, manteniendo una seriedad que parecía una armadura. Goku, con esa sonrisa que parecía capaz de desarmar cualquier conflicto, se rascó la nuca y la miró con ojos brillantes. «Claro que sí. Sabes que no puedo empezar el día sin energía». «Pero», hizo una pausa, ladeando la cabeza, «si tienes hambre o quieres que te acompañe, podemos ir a buscar algo ahora mismo. Nunca le diría que no a una comida contigo». Fue en ese preciso instante cuando algo dentro de Itsuki cedió. El enojo que la había consumido durante el trayecto empezó a drenarse de su cuerpo, reemplazado por una sensación de alivio que no sabía explicar. ¿Por qué estaba tan enojada hace apenas unos minutos? No tenía una respuesta lógica, pero ver la disposición de Goku hacia ella la hizo sentir especial de nuevo. Sí, está bien. Vamos a comer, respondió ella, sintiendo como un ligero rubor de nerviosismo subía por sus mejillas. Se dirigieron a la zona de bocadillos y compraron una variedad de dulces y bebidas. Sentados en una banca, el tiempo pareció detenerse. Lo que comenzó como un desayuno tranquilo se transformó en una tarde de juegos de niños. Se retaban en el piedra, papel o tijera con una seriedad cómica, y luego pasaban a juegos de contar números donde, sin reglas fijas, intentaban sincronizar sus voces, estallando en risas cada vez que fallaban. Por un momento, Itsuki se sintió en absoluta paz. Estaba relajada, disfrutando de la calidez de su único y mejor amigo. Sin embargo, en el fondo de su conciencia, una sombra la acechaba. ¿Qué fue ese sentimiento de antes? ¿Serán celos? Sacudió la cabeza con fuerza, tratando de espantar el pensamiento. No, no puede ser. Solo somos amigos. Quizás son celos de amigos. Sí, eso es. Goku es mi único vínculo real y es normal querer proteger mi lugar frente a mis hermanas. Con esa excusa mental para calmar su corazón, ambos caminaron hacia el salón de clases, compartiendo anécdotas y sintiendo que la conexión entre ellos era más fuerte que nunca. Pero el destino tenía otros planes para el almuerzo.
Al terminar las clases, Itsuki sintió la responsabilidad de pasar tiempo con sus hermanas. No quería que pensaran que las estaba abandonando por Goku. Con un poco de duda, llevó al Saiyajin hacia la cafetería. Al llegar, la suerte, o la mala fortuna, se manifestó en la distribución de la mesa. Solo quedaban 2 asientos libres. Uno estaba justo al lado de la pícara chica y el otro al lado de la melancólica Miku. Itsuki se quedó paralizada un segundo, evaluando la situación como si fuera un tablero de ajedrez. Si Goku se sienta al lado de Ichika, será un desastre, pensó con terror. Ella vive para molestarnos. Conociéndola, empezaría a lanzarle indirectas, a burlarse de su inocencia o, lo que es peor, le daría de comer cosas extremadamente picantes solo para reírse de sus gestos. No, eso no puede pasar. Luego miró a Miku. Miku es tranquila. Apenas han cruzado palabra. Si se sienta a su lado, no pasará nada. Ella estará en su mundo y él podrá comer tranquilo. Sí, es lo más seguro. Goku, siéntate ahí, junto a Miku, ordenó Itsuki, tomando ella el lugar junto a Ichika para servir de escudo. Sin embargo, en cuanto se sentaron, la atmósfera cambió de una manera que Itsuki no anticipó. La charla de la mesa se centró inevitablemente en Goku, y ella, sintiéndose expuesta, solo deseaba que la tierra se abriera y la tragase entera. Dios, fue una pésima idea traerlo aquí, qué error, se recriminaba internamente. Pero lo que realmente le dolió fue observar de reojo lo que estaba sucediendo a su derecha. Goku, que al principio se veía visiblemente nervioso por el escrutinio de las quintillizas, había encontrado en Miku un interlocutor inesperado. Miku le hablaba de forma pausada y él, por alguna razón que Itsuki no lograba comprender, parecía preferir 1000 veces esa conversación que intentar hablar con ella. Ver a Goku tan enfocado en Miku, compartiendo palabras y gestos de complicidad, hizo que Itsuki se sintiera, por primera vez en su vida, traicionada. Sintió que su lugar privilegiado estaba siendo borrado, reemplazado por la novedad de su hermana. Para mitigar el nudo en su garganta, Itsuki comenzó a comer con una ferocidad inusual, inflando sus mejillas en un puchero monumental. Sus ojos no se despegaban de la pareja, analizando cada risa de Goku como si fuera una herida personal. «Oye, Nino, mira eso», susurró Ichika, inclinándose hacia su hermana con una sonrisa llena de malicia. Mira el rostro de Itsuki, los celos le están saliendo por los poros. Parece que va a explotar en cualquier momento. Nino, observando la escena con un brillo divertido en sus ojos, soltó una risita burlona. Esto se está poniendo realmente intenso. Me pregunto cómo va a terminar este pequeño drama. Es como ver una novela en vivo, comentó mientras ambas hermanas se acomodaban para disfrutar del espectáculo, viendo en la frustración de Itsuki y la inocencia de Goku el inicio de un juego que prometía ser tan divertido como peligroso. Al terminar el almuerzo, el ambiente seguía algo tenso, pero Goku e Itsuki lograron escabullirse del resto para caminar a solas por los pasillos que daban al patio trasero. Itsuki caminaba con los brazos cruzados, manteniendo ese puchero que había cultivado durante toda la comida. No podía evitarlo. La imagen de Goku riendo con Miku se le había quedado grabada como una astilla. Finalmente, se detuvo, lo miró fijamente y soltó lo que tenía atragantado. Veo que me cambiaste muy rápido hoy, ¿no es así, Goku?, dijo ella, tratando de sonar indignada, aunque en el fondo su voz escondía un miedo genuino a ser desplazada. Goku se detuvo en seco. Se rascó la nuca, ladeando la cabeza con esa confusión tan pura que solo él podía tener. Al ver que Itsuki hablaba en serio, su expresión cambió a una de absoluta ternura. Dio un paso hacia ella, acortando la distancia, y la miró directamente a los ojos con una sinceridad que la dejó sin aliento. ¿De qué estás hablando, Itsuki?, preguntó Goku con una sonrisa suave. No digas tonterías. Tú no eres un objeto que se pueda cambiar o tirar por otro. Eres una persona, y no cualquier persona, eres mi amiga. Eres mi mejor amiga desde que éramos unos niños que apenas sabían caminar. Jamás, por nada ni por nadie en este mundo, podría cambiarte. Tú tienes un lugar que nadie más puede ocupar. Al escuchar esas palabras, el corazón de Itsuki dio un vuelco violento. Sintió como toda la rabia y los celos se derretían bajo la calidez de la honestidad de Goku.
Una sonrisa radiante, de esas que iluminan todo el rostro, apareció en ella. Se sintió triunfante, protegida y, sobre todo, amada en su amistad. La confianza volvió a ella como un torrente, y el resto del día pasó entre risas y secretos compartidos. Al terminar las clases, compartieron el transporte como ya era costumbre. El ambiente era mucho más ligero. Al llegar a su edificio, Goku se despidió para subir a su apartamento y cumplir con su ruda rutina de entrenamiento. Sudando y con los músculos en tensión, recibió la llamada de su padre. «Hola, hijo. ¿Cómo va todo con la pequeña Itsuki?», preguntó Bardock con su tono rudo desde el otro lado de la línea. «Todo bien, papá. Estábamos hablando justo ahora. Hoy fuimos juntos al colegio Y». Goku se interrumpió al escuchar unos golpes suaves pero decididos en su puerta. «Espera, papá, alguien llegó. Te llamo después». Al abrir, se encontró con Itsuki. Ella se veía un poco nerviosa, pero sus ojos brillaban con determinación. Llevaba un pequeño paquete en sus manos que desprendía un aroma delicioso. «Hola, Goku, ¿llegué en un mal momento?», preguntó ella, mirando el sudor en su frente. «Para ti, Itsuki, siempre es un buen momento». «Pasa, eres bienvenida», respondió Goku con una sonrisa que hizo que los nervios de la chica se desvanecieran. Itsuki entró y, con un gesto tierno, le entregó el postre. «Ten, es para ti. Traje suficiente para los dos. Es un postre de chocolate con leche y chispas crujientes, mi favorito». Goku lo probó y casi se le salen las lágrimas de alegría por el sabor. «Esto está increíble. Gracias, Itsuki». Mientras comían, Itsuki observó el apartamento vacío. La soledad del lugar la golpeó de repente. «Goku, ¿no tienes miedo de estar aquí solo?», preguntó con una mirada de profunda preocupación. «¿Y tu padre? ¿Por qué te dejó aquí solo?». Goku terminó su bocado y la miró con calma. «No tengo miedo, Itsuki. Estoy acostumbrado a valerme por mí mismo. Mi papá, bueno, él dice que quería que tuviera una vida normal aquí, lejos de los entrenamientos brutales. Aunque yo estaba bien allá, él insistió en que este era el mejor lugar para mí». Itsuki sintió una oleada de afecto y protección hacia él. Sin pensarlo dos veces, se acercó y lo rodeó con sus brazos en un abrazo largo y cálido. «Te prometo algo, Goku», susurró ella, apretándolo un poco más. «Todos los días, sin falta, vendré a verte o estaremos juntos. No voy a permitir que te sientas solo en esta ciudad. Te lo prometo por mi madre y por nuestra amistad». Goku sonrió, sintiendo la calidez de Itsuki. Esa promesa selló algo nuevo entre ellos. Poco después, Itsuki, emocionada, le propuso algo. «Oye, ven a mi casa ahora. Quiero mostrarte mis libros, mi habitación y presentarte bien a todas». Al llegar al apartamento de las Nakano, Goku saludó a las hermanas. Habló unos minutos con Miku sobre historia, lo que volvió a encender una pequeña chispa de urgencia en Itsuki. Sin querer compartirlo más tiempo, Itsuki lo tomó firmemente de la mano y, ante la mirada de sorpresa de las otras 4 hermanas, lo arrastró con determinación hacia el pasillo, cerrando la puerta de su habitación tras ellos. Al cruzar el umbral de la habitación de Itsuki, Goku sintió que entraba en un mundo completamente distinto. El cuarto estaba perfectamente ordenado, impregnado de un suave aroma a vainilla y flores que contrastaba con el olor a entrenamiento de su propio apartamento. Itsuki, sintiéndose en su zona de confort, comenzó a mostrarle sus tesoros con un entusiasmo desbordante. Desde su colección de libros de estudio hasta sus dulces favoritos que guardaba como un tesoro. Pero lo que más le emocionaba era mostrarle su ropa. Quería saber qué pensaba Goku de su estilo actual. «Espérame un segundo, no tardo», dijo Itsuki con una sonrisa cómplice. Aunque de niños se cambiaban frente al otro sin malicia, la Itsuki actual, consciente de su feminidad, se escabulló al baño con varias prendas. Salió usando un conjunto que la hacía parecer una profesora joven y elegante, con unos lentes que acentuaban su mirada intelectual. «¿Qué tal me veo, Goku?», preguntó ella, dando una vuelta lenta. «Oh, ese te queda realmente bien, Itsuki», respondió Goku con una sonrisa sincera. «Te ves muy inteligente, como alguien que sabe todas las respuestas». Ese comentario hizo que el corazón de Itsuki bailara de felicidad.
Tras mostrarle un par de conjuntos más y disfrutar de la atención exclusiva de su amigo, Itsuki decidió que era hora de descansar. Bueno, eso es todo por ahora. Me voy a cambiar a mi pijama. Si quieres, puedes ir a la sala a ver la tele, siempre y cuando mis hermanas no te echen. Bromeó ella antes de entrar de nuevo al baño. Goku salió al salón y se encontró con un escenario que le resultó fascinante. En el sofá principal estaba Miku, con su habitual mirada serena, concentrada en un programa de peleas históricas entre grandes espadachines. Las espadas chocaban en la pantalla con un sonido metálico que hizo que la sangre Saiyajin de Goku hirviera de emoción. Vaya, eso se ve emocionante, exclamó Goku, acercándose con curiosidad. Miku, sorprendida por el interés genuino de Goku, se hizo a un lado y le ofreció un espacio. Si quieres, puedes verlo conmigo, y toma esto, dijo ella, extendiéndole unos dulces y una bebida de color verde extraño que sabía a plantas. Goku, por educación y por su eterno hambre, se lo tomó todo sin dudar, aunque el sabor fuera peculiar. Pronto, los dos estaban gritando de emoción ante las jugadas de los guerreros en la tele. Iniciaron una competencia amistosa sobre qué equipo ganaría. Entre risas y debates sobre técnicas de combate, el tiempo voló. Miku se sentía increíblemente cómoda con él. El equipo de ella terminó ganando la competencia y ambos estallaron en risas que resonaron por todo el apartamento. Fue en ese momento exacto cuando la puerta del baño se abrió. Itsuki salió lista para seguir pasando tiempo con su mejor amigo, pero lo que vio la dejó petrificada. Goku y Miku estaban tan cerca, compartiendo dulces y riendo como si se conocieran de toda la vida. Una llama de furia pura se encendió en el pecho de Itsuki. El enojo de la mañana no era nada comparado con esto. Ver a Miku invadir su territorio de nuevo, y ver a Goku tan distraído, la hizo estallar internamente. Sin decir una palabra, caminó hacia el sofá con pasos pesados que hacían vibrar el suelo. Su mirada era sombría, casi aterradora. Agarró a Goku del brazo con una fuerza sorprendente. Goku. Necesito que me ayudes en algo. Ahora mismo, sentenció con una voz gélida. Goku, confundido por el cambio repentino de humor, apenas pudo despedirse de Miku mientras Itsuki lo arrastraba fuera de la casa, directamente al pasillo del edificio. Una vez afuera, Itsuki explotó. Como si fuera una fiera herida o una novia extremadamente tóxica, comenzó a regañar a Goku con una retahíla de reproches. ¿Cómo puedes ser tan distraído? Te invito a mi casa para estar conmigo y te quedas ahí riendo con Miku como si yo no existiera. Gritaba ella mientras hacía mil pucheros de rabia y sus ojos se humedecían por los celos. Eres un tonto, Goku. Un completo tonto. Goku se quedó allí, parado, recibiendo el regaño con una expresión de asombro. Dentro del apartamento, las otras 4 hermanas, incluida Miku, estaban pegadas a la puerta escuchando cada palabra. El chisme era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Itsuki siguió descargando su furia hasta que se quedó sin aliento. Avergonzada por su propio estallido, dio media vuelta, entró a su casa y cerró la puerta de un golpe, dejando a Goku solo en el pasillo. Goku parpadeó un par de veces, procesando lo ocurrido. Lejos de enojarse, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Vaya, qué tierno fue eso. Se nota que me quiere mucho, murmuró para sí mismo. Regresó a su apartamento, realizó una serie de ejercicios intensos para liberar la energía del día y finalmente se quedó dormido con una sensación de paz. Mientras tanto, en el apartamento de al lado, Itsuki estaba enterrada bajo sus sábanas, roja como un tomate. El arrepentimiento la golpeaba con fuerza. ¿Cómo pudo actuar así? Mañana tendría que pedirle perdón sin falta. En medio de su crisis existencial, llamó a su padre, Maruo, para desahogarse y contarle todo. Maruo escuchaba en silencio, dándose cuenta de que el plan de Bardock estaba funcionando mejor de lo esperado. Su hija estaba cayendo profundamente enamorada de ese chico. Inmediatamente después de colgar, Maruo marcó a Bardock. En la oscuridad de su habitación, Bardock escuchaba las palabras de Maruo a través del auricular. El tono de Maruo no era el de un empresario frío, sino el de un padre emocionado y algo travieso. Bardock, tienes que escuchar esto. Itsuki sintió celos reales. Celos de su propia hermana por culpa de Goku.
Se está enamorando, mi amigo, es inevitable, dijo Maruo con una risa vibrante. Bardock, que hasta ese momento tenía la voz pesada por el sueño, se incorporó en la cama de un salto, con los ojos bien abiertos en la penumbra. Una sonrisa de orgullo guerrero se dibujó en su rostro. Eso es, exactamente lo que esperábamos, respondió Bardock con su voz áspera. El instinto de los Nakano ha despertado. Ahora solo falta que Kakaroto deje de ser un cabeza hueca y empiece a sentir lo mismo. Ese chico tiene el corazón más duro que una piedra para estas cosas, pero Itsuki tiene la llave. Tras una breve charla llena de planes y risas cómplices, ambos colgaron, dejando que el destino siguiera su curso. Al día siguiente, el sol apenas comenzaba a asomarse entre los rascacielos de la ciudad. Goku ya estaba en pie, con el torso descubierto y el cabello revuelto, preparando una cantidad industrial de comida para empezar su día. De repente, un golpe rítmico y suave sonó en su puerta. Al abrir, se encontró con una Itsuki que parecía no haber dormido mucho. Tenía la mirada baja y sostenía una caja decorada con un lazo elegante. «Itsuki, ¿qué pasa tan temprano?», preguntó Goku, parpadeando con sorpresa. Itsuki levantó la mirada y Goku pudo ver que sus ojos azules estaban ligeramente cristalinos, como si hubiera estado conteniendo las lágrimas durante todo el camino por el pasillo. Sin previo aviso, ella se lanzó hacia él, rodeándolo con sus brazos en un abrazo tan fuerte que parecía que no quería soltarlo jamás. Lo siento mucho, Goku», exclamó ella con la voz entrecortada. «Perdóname por lo que hice ayer, por los gritos y la escena en el pasillo. No era mi intención ser tan dura, es solo que, tuve miedo. Tuve un miedo terrible de perderte. Eres mi único amigo de verdad, el único que me conoce desde siempre, y la idea de que alguien más te aleje de mí me vuelve loca». Goku, conmovido por la honestidad brutal de su amiga, correspondió al abrazo con una suavidad inesperada, apoyando su mano en la cabeza de ella para consolarla. «Tranquila, Itsuki, ya te lo dije ayer. Somos amigos, y como te prometí, jamás te cambiaría. No tienes que tener miedo de nada», dijo el Saiyajin con una seguridad que actuó como un bálsamo para el corazón de la chica. Itsuki se separó un poco, limpiándose una lágrima rebelde con el dorso de la mano y forzando una sonrisa. «Gracias, y por cierto, no preguntes por el regalo. Mi padre me obligó a dártelo, dice que es un detalle por tu mudanza». Goku abrió la caja con curiosidad y sus ojos se iluminaron. Dentro había dos peluches artesanales de alta calidad. Uno era una representación caricaturizada de Itsuki con sus característicos accesorios en el cabello, y el otro era un pequeño guerrero con el cabello alborotado, idéntico a Goku. «Oh, se ven increíbles», dijo Goku con una risa genuina. Ese día no fue como cualquier otro. Decidieron ignorar las presiones del mundo exterior y simplemente disfrutar de su compañía. Desayunaron juntos en el balcón mientras la ciudad despertaba, almorzaron entre bromas y anécdotas de cuando eran pequeños, y pasaron la tarde celebrando su reencuentro como si el tiempo no hubiera pasado. No hubo necesidad de grandes lujos. El solo hecho de estar presentes el uno para el otro era suficiente. Al llegar la noche, el cansancio los venció. No había rastros de lujuria, ni pensamientos impuros, ni esa calentura que suele nublar la mente de los adolescentes. Lo que había era una amistad pura, noble y sólida que estaba evolucionando hacia algo mucho más profundo, aunque ellos aún no supieran ponerle nombre. Se acomodaron en la habitación de invitados, uno al lado del otro bajo las cobijas, compartiendo el silencio pacífico de la noche. A ellos no les importaba lo que sus hermanas, sus padres o el mundo pudiera mal pensar. Estaban decididos a disfrutar su juventud, a vivir cada segundo de su adolescencia como amigos fieles, sabiendo que el tiempo avanza sin tregua. Entendieron que lo importante no era correr para conseguir un noviazgo, sino atesorar esos momentos de paz donde dos almas se encuentran y se reconocen. Porque al final, la vida no se trata de los títulos que nos ponemos, sino de con quién elegimos compartir el camino mientras el sol vuelve a salir. Fin del capítulo 3.